Señor, ¿cuándo escucharás mi clamor? ¿Cuándo responderás? Esa no es solo la pregunta de una persona, sino el grito silencioso de millones de almas. Oraciones susurradas en la oscuridad. Ojos hinchados por el llanto, rodillas desgastadas sobre el suelo frío. Algunos esperan un mes, otros un año, y algunos, toda una vida. Nos enseñaron que Dios es amoroso, que Él escucha nuestras oraciones. Pero en la realidad, hay momentos en que su silencio nos deja confundidos, incluso heridos. ¿Por qué no responde? ¿Por qué no aparece cuando estamos cayendo? ¿Cuándo llegará el milagro? Dicen, Dios nunca llega tarde. Pero cuando estamos en el abismo, esa frase suena vacía. Cuando la enfermedad ha invadido todo el cuerpo. Cuando el ser querido se ha ido. Cuando el sueño se ha hecho pedazos. Cuando todos nuestros esfuerzos se han vuelto en vano. Y Él sigue callado. ¿De verdad está escuchando? ¿O ha apartado su rostro de mí? No estás solo en esa pregunta. En el Salmo 13, el rey David clamó desesperado. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Incluso Jesús, el Hijo de Dios, colgado en la cruz, gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios no se incomoda con la verdad. No se ofende por nuestras preguntas. En su silencio, algo más profundo está ocurriendo. Tal vez Dios ya está actuando, pero no como nosotros esperamos. Puede que esté preparando algo más grande de lo que podemos imaginar. Quizás está protegiéndonos de cosas que no vemos. O tal vez, está usando esta espera para purificar nuestro corazón, para enseñarnos una fe que no depende de respuestas inmediatas. Recordemos la historia de Lázaro en Juan capítulo 11. Cuando enfermó, sus hermanas Marta y María enviaron a llamar a Jesús. Pero Él no fue de inmediato. Esperó 2 días más. Y cuando llegó, Lázaro llevaba 4 días muerto. Muchos lo culparon. Otros dudaron. Pero entonces, Jesús hizo lo imposible, resucitó al muerto. Dios no se retrasa. Él tiene su propio tiempo. El problema no es que Él no escuche. Es que Él escucha más profundamente de lo que creemos. No pasa por alto ni una lágrima, ni un suspiro, ni un latido débil en medio de la desesperación. La pregunta cuando responderás, Señor, no tiene una única respuesta. Cada vida es un plan diferente. Pero hay algo que sí sabemos. Él escucha. Él ve. Y Él responderá. A veces. No viene a cambiar primero la situación. Viene a cambiar el corazón. Porque es en ese tiempo de espera cuando aprendemos a aferrarnos a Él sin necesidad de verlo. Puede que no responda como esperábamos. Pero siempre responderá de la mejor manera. Y si hoy tú sigues preguntando, cuando responderás, Señor, recuerda esto. Él está muy cerca. No está callado. Está construyendo algo que superará tu imaginación. Hay días en los que te arrodillas por mucho tiempo, con las manos entrelazadas, susurrando oraciones sinceras, pero al abrir los ojos, todo sigue igual. No hay una voz del cielo. No hay una señal. No ocurre ningún milagro. Y empiezas a pensar, Señor, ¿acaso mis oraciones son solo palabras arrastradas por el viento? No estás solo en ese sentimiento. Muchas personas que han seguido a Dios durante años, incluso con una fe fuerte, también han tenido que preguntarse, ¿realmente me escucha? A veces, lo que más duele no es la situación en sí, sino la sensación de estar hablando solo, como si cada palabra dicha en oración desapareciera en el aire sin dejar rastro. Creemos en un Dios que escucha. Pero también vivimos en un mundo real, donde ocurren cosas malas, donde las puertas se cierran, donde los sueños se postergan. En medio de esa tensión, no podemos evitar preguntarnos, si Él realmente escucha, ¿por qué guarda silencio? En la Biblia, Job es un ejemplo claro. Un hombre justo, que lo perdió todo en un instante.
lloró, se lamentó, y dijo: si clamo y él no me responde, pensaré que mis palabras son solo viento. Estamos acostumbrados a recibir respuestas inmediatas. Vivimos en una era de tecnología, donde enviamos un mensaje y esperamos respuesta en segundos. Pero Dios no está limitado por el reloj. Él opera en el tiempo eterno. Y muchas veces, su silencio no es rechazo, sino preparación. No es indiferencia, sino una obra profunda que aún no comprendemos. Él escucha de maneras que tú no puedes ver. Puede que esté reteniendo su respuesta porque tu corazón aún no está listo para recibirla. Puede que esa petición no sea lo mejor para ti en este momento. O quizás, simplemente, Él desea que lo busques a Él mismo, más que a la solución. Dios no mide tu fe por lo que obtienes, sino por tu fidelidad cuando no ves nada. El Salmo 56, 8 dice: tú llevas la cuenta de todas mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿acaso no están anotadas en tu libro? Eso significa que ninguna oración se pierde. Ninguna lágrima es olvidada. Si estás orando cada día, aunque sea con un suspiro, una frase murmurada en la madrugada, entonces estás tocando el corazón de Dios. Estás tejiendo un hilo invisible entre tu alma y el cielo. Recuerda, las oraciones sinceras no desaparecen en la nada. Son acumuladas como incienso ante su trono. En Apocalipsis 5:8 se describe a los ángeles sosteniendo copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Así que, si hoy sientes que tus oraciones son solo viento, no te detengas. Sigue. Aunque sea una sola palabra. Aunque solo alces la mirada hacia el cielo. Porque cuando crees que hablas al vacío, en realidad hay uno que inclina su oído en silencio, con un amor que nunca se aparta. Hay dolores que no nacen de lo que hemos perdido, sino de lo que seguimos esperando. Y en esa espera, lo que más agota no es el paso del tiempo, sino el silencio de Dios. Ese silencio no es ruidoso ni violento. Es frío, prolongado, como una niebla que no se disipa. No se trata de una negativa clara ni de una advertencia. Simplemente, no hay nada. No hay voz. No hay señal. No hay milagro. No hay respuesta. Y justamente en ese no hay nada, nuestro espíritu se tambalea. Porque el ser humano no solo necesita la verdad, necesita presencia. Necesitamos saber que no estamos solos. Queremos sentir que Dios está allí, aunque no actúe todavía, al menos que sostenga nuestra mano. Pero cuando ya no sentimos nada, comenzamos a temer. ¿Será que me ha dejado? ¿Será que ya no le importo? En la Biblia hay un ejemplo profundo. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue el clamor de un alma enfrentando el silencio absoluto del Padre. Incluso el Hijo de Dios experimentó ese vacío aterrador. Entonces, si Jesús también lo vivió, tú no estás solo. El silencio no es señal de fracaso ni de rechazo. Es parte del camino de la fe. Como un maestro que guarda silencio durante un examen, no porque no le importe, sino porque es momento de que el alumno demuestre lo que ha aprendido. Así es el silencio de Dios. Es cuando Él quiere que vivas con lo que ya ha sembrado en tu corazón. Es difícil, ¿verdad? Porque queremos una palabra, una confirmación, un rescate visible. Pero a veces, Dios no responde con palabras, sino con una presencia silenciosa, como un soplo suave. Como una luz tenue en medio de la noche. Elías, un profeta famoso, también esperó ver a Dios en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego. Pero la Biblia dice: Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Pero después vino un suave susurro. Y Elías supo: allí estaba el Señor. 1 Reyes 19, 11, 13. Dios sigue estando allí. Pero no siempre hace ruido. El silencio puede ser el espacio para que escuches mejor, no hacia afuera, sino hacia adentro.
Escuchar tu corazón. Escuchar tu fe. Recordar la fidelidad de Dios en el pasado. Y entonces, seguir caminando. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Pero puedes ser fiel, incluso en la duda. No tienes que entenderlo todo. Pero puedes seguir orando, aunque sea con lágrimas. No necesitas truenos ni ángeles. Solo necesitas recordar. El silencio de Dios no significa su ausencia. Cuando todo calla, cree que Él camina contigo en silencio, preparando algo más profundo de lo que jamás imaginaste. ¿Existe dolor más profundo que clamar con todo el corazón al Dios en quien confías y no recibir respuesta? Cuando la habitación oscura se convierte en refugio de lágrimas. Cuando el miedo y la esperanza se mezclan. Cuando oras no solo con palabras, sino con suspiros, con sueños interrumpidos, con un corazón que sangra en silencio. Señor, te llamé cada noche, pero no hubo respuesta. Quizás tú también lo has dicho. Como lo hizo David en el Salmo 22:2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mi reposo. Esas noches parecen eternas. Los que te rodean duermen. La ciudad calla. Solo tu alma se retuerce, grita en lo invisible. Anhelas una palabra, solo una, aunque sea un susurro del cielo. Pero en respuesta, solo silencio. Como si el cielo entero estuviera dormido. ¿Por qué no responde? ¿Por qué guarda silencio? No creas que a Dios no le importa. No dejes que el silencio te engañe. Él no es indiferente. Es un padre, y ese padre vela en la noche, incluso cuando no lo notas. Tal vez no responde como esperas, pero eso no significa que no esté haciendo nada. Puede que esté obrando en un terreno que aún no puedes ver, donde tu alma se profundiza, tu fe se refina, y tu corazón se prepara para algo mayor. Pensamos que la oración es para cambiar nuestras circunstancias. Pero a veces, la oración es el medio por el cual Dios nos cambia a nosotros. Queremos luz que rompa la oscuridad. Pero muchas veces, es en esa misma oscuridad donde la fe brilla con mayor intensidad. Recuerda a Job, un hombre justo, pero duramente probado. Él dijo: He aquí, voy al oriente, y no está allí, al occidente. Y no lo percibo. Pero Él conoce mi camino, me probará, y saldré como el oro. Job 23, 8, 10. Estas son palabras de alguien que no ve, no oye, no entiende, pero aún así cree. Y si tú estás en la noche más oscura, clamando a Dios cada noche sin recibir respuesta, recuerda. Él está escuchando. Él está allí. Y tal vez, en este silencio, te está formando como alguien inquebrantable. Justo antes del amanecer, la oscuridad es más espesa. Pero la luz nunca ha dejado de existir. Solo espera su momento. Sigue clamando. No te detengas. Porque el mismo Dios a quien llamas en la noche, será quien te llame por tu nombre en el día de tu liberación. Existe un temor profundo, más allá del dolor, la pérdida o incluso la muerte, el miedo a que Dios nos haya abandonado. Cuando lo que antes nos consolaba ya no funciona. Cuando oramos y no hay respuesta, cuando las circunstancias siguen sin cambiar, surge una duda oscura en el corazón. ¿Será que me has dejado, Señor? Creímos que Dios es un Padre amoroso. Siempre cercano, siempre atento. Pero en los días de tormenta, cuando el alma se debate entre la fe y la desesperanza, entre la esperanza y la dura realidad, sentimos que Dios se ha alejado. La Biblia no oculta ese sentimiento. En el Salmo 10:1, David pregunta: ¿Por qué estás lejos, oh Señor? ¿Por qué te escondes en el tiempo de la angustia? Y luego, Jesús, el Hijo sin pecado, en la cruz gritó con lágrimas: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue el clamor de un ser santo experimentando la soledad absoluta, para que nosotros, pecadores, jamás tengamos que vivir un abandono verdadero. Entonces,
¿Qué pasa cuando ya no sientes la presencia de Dios? ¿Te ha abandonado realmente? ¿O tu corazón está tan cubierto de sombra que ya no percibe su luz? Debemos recordar algo vital. Los sentimientos no son la verdad. Puedes sentirte abandonado. Pero eso no significa que Dios te haya dejado. Dios no abandona a sus hijos. Su promesa es firme. Nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Incluso en tu debilidad más profunda, Él te sostiene. Incluso si caes, Él está allí. No para juzgarte, sino para levantarte. El silencio no es ausencia. Como el sol oculto tras las nubes no ha desaparecido, solo espera brillar de nuevo. Estás en una etapa en la que Dios te enseña a caminar no por vista, sino por fe. Tal vez fallaste. Tal vez dudaste. Pero Él no te abandona. Dios no es hombre para cambiar de parecer. Ni se rinde ante tus heridas. Recuerda al hijo pródigo. Se fue, malgastó todo, vivió desordenadamente. Pero cuando regresó, el padre no lo rechazó. No lo interrogó, ni lo acusó. Solo corrió hacia él. Lo abrazó, lloró y dijo: Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Si crees que Dios te ha abandonado, detente. Eso no es verdad. La verdad es: Él te espera. Nunca ha quitado sus ojos de ti. Y tal vez, en lo más profundo de la noche, escucharás una voz suave en tu interior que dice: Hijo mío, aquí estoy. Nunca me fui. Dios prometió. Él habló. Tú creíste. Y luego, esperaste. Esperaste con esperanza, esperaste con lágrimas, esperaste hasta que la duda comenzó a entrar en el corazón. ¿Cuándo se cumplirá esa promesa? Tal vez estás aferrado a una palabra que Dios sembró en tu corazón, un sueño, una sanidad, una puerta abierta, una restauración. Y creíste, sinceramente, que sucedería. Pero con el paso del tiempo, al ver que no llega, tu corazón empieza a romperse. Vuelves a mirar esa promesa. Parecía real. Pero, ¿por qué aún no ocurre? ¿Te equivocaste al escuchar? ¿Era para otra persona? ¿Creíste mal? La Biblia está llena de promesas. Pero también está llena de esperas. Dios prometió a Abraham una descendencia tan numerosa como las estrellas. Pero él tuvo que esperar 25 años para ver a su primer hijo. Dios ungió a David como rey cuando aún era joven. Pero él pasó años huyendo por su vida, enfrentando peligros, antes de subir al trono. ¿Por qué Dios promete y luego nos hace esperar? ¿Por qué no actúa de inmediato? ¿Para ahorrarnos dolor y confusión? La respuesta quizás no sea cómoda, pero sí verdadera. Porque la promesa no es solo para bendecirte, también es para formarte. Dios no se apresura como los hombres. No quiere darte algo grande a un corazón no preparado. Te ama tanto que no permitirá que lo que no puedes sostener ahora te destruya. Durante la espera, Dios no retrasa, Él prepara. Te prepara a ti. Prepara el entorno. Prepara tu corazón para que, cuando llegue, no solo lo recibas, sino que también lo guardes con sabiduría. Hay promesas que requieren madurez. Hay milagros que exigen paciencia. Hay puertas que solo se abren cuando tu alma es lo suficientemente profunda para entrar sin orgullo, sin miedo. Si llegara demasiado pronto, podría ser una carga. Pero si llega en el tiempo perfecto de Dios, será una bendición eterna. Recuerda lo que dice Habacuc 2:3. Aunque la visión tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios no olvida. Él no miente. No cancela lo que ha dicho. Tú puedes olvidar. Puedes cansarte. Pero Él no lo hará. Cree con todo tu ser. La promesa de Dios no está muerta, está creciendo en silencio. Hoy no ves nada. Pero bajo tierra, una semilla está germinando. Hoy no oyes nada.
Pero en el cielo, un plan está tomando forma. Y un día, lo que esperas llegará, ni un segundo antes, ni un segundo después. ¿Alguna vez has visto a otros recibir respuestas casi de inmediato, mientras tú sigues esperando? ¿Has visto a otros alcanzar sanidad, éxito, paz, mientras tú aún caminas por el valle de sombra? A veces, la comparación no nace de la envidia, sino del cansancio. Cansancio de no entender. Cansancio de seguir creyendo, orando, esperando, y no ver resultados. Señor, yo también oro. También trato de ser fiel. ¿Por qué otros reciben y yo no? Esa no es una pregunta nueva. Hace siglos, el salmista Asaf escribió en el Salmo 73. Tuve envidia de los arrogantes, al ver la prosperidad de los impíos. ¿No sufren dolores como los demás? ¿Acaso he limpiado mi corazón en vano? Incluso los justos luchan con la comparación. Dudan, se entristecen. Se preguntan si vale la pena. Pero escúchame bien. La bendición no define tu valor. El hecho de que otros reciban algo no significa que Dios te haya olvidado. Cada persona tiene su tiempo. Cada alma es una historia, un ritmo, un propósito distinto. Tal vez ellos están cosechando, mientras tú estás sembrando. Tal vez ellos ya están en la cosecha, y tú aún remueves piedras del suelo. Pero no confundas el silencio de Dios contigo con favoritismo hacia los demás. En Mateo 20, Jesús contó la parábola de los obreros en la viña. Algunos fueron llamados al amanecer, otros al mediodía. Otros al final del día. Pero al final, todos recibieron la misma paga. El mensaje es claro. Dios no mide por el tiempo de trabajo, sino por su gracia. Él no te ha olvidado. No te ha dejado fuera. Solo que, tu tiempo aún no ha llegado. Y quizás, esas personas que tú crees que están recibiendo también están luchando por dentro. Solo ves una parte. No dejes que la comparación apague tu fe. No dejes que la luz de otros te haga olvidar tu propia promesa. Dios sigue trabajando en ti. Aunque no veas, no escuches, no sientas, Él está preparando lo mejor. No compares tu proceso con el camino de otros. Porque Dios no te ha olvidado, simplemente está escribiendo una historia distinta, hermosa y única. Hay cargas que nadie ve. Hay cadenas invisibles que, aún así, aprisionan el alma como si fueran barrotes. Y desde ese lugar profundo, surge un clamor sincero. ¿Cuándo seré liberado, Señor? No vives en pecado. Amas a Dios, oras, tratas de caminar en obediencia. Pero la carga sigue allí, puede ser una relación dolorosa, una enfermedad crónica, un fracaso que no se borra. O simplemente una sensación de estancamiento que te ata por dentro. Cada mañana te despiertas esperando alivio. Pero el día pasa, y tú sigues igual, sin liberación. Sabemos que Dios tiene poder para liberar. Hemos leído sobre sus milagros, los ciegos ven, los leprosos sanan, los muertos resucitan, las cárceles tiemblan. Pero cuando vemos nuestra situación, preguntamos, si Él lo hizo con ellos, ¿por qué yo sigo atrapado? No es falta de fe. Es una pregunta honesta de un corazón que anhela intervención divina. En Éxodo, el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto por siglos. Clamaron a Dios, y Él escuchó. Pero no los liberó de inmediato. Primero preparó a Moisés, y paso a paso, cuando el tiempo fue perfecto, la liberación vino con poder. Esto nos muestra que Dios no solo quiere sacarte del problema, quiere sacarte transformado, fortalecido, más cerca de Él. Hay liberaciones instantáneas, pero también hay liberaciones que son procesos. Procesos donde la fe se refina, donde el carácter se forja, donde el alma aprende a descansar en Dios más allá de las circunstancias. A veces, la primera liberación que Dios trae es liberarte del miedo, del desánimo, de la mentira que dice: Dios no se interesa por ti.
La historia de Pablo y Silas en Hechos 16 es poderosa. Golpeados, encarcelados, atados. Pero en vez de quejarse, cantaron himnos en medio de la noche. Y cuando lo hicieron, hubo un terremoto, las puertas se abrieron, las cadenas cayeron. La liberación comenzó dentro de ellos, con una decisión: adorar a Dios en la oscuridad. ¿Y tú? Tal vez tu liberación aún no ha llegado externamente, pero puede comenzar ahora mismo dentro de ti. Quizás sigas en medio de la tormenta. Pero puedes caminar como alguien libre, porque sabes que el que te ama no te dejará en cadenas para siempre. He visto la aflicción de mi pueblo. He oído su clamor y he descendido para librarlos. Éxodo 3, 7, 8. Dios no está en silencio. No es indiferente. Él viene. Y cuando Él venga, ninguna cadena podrá resistir su presencia. Crecemos con sueños. Algunos nacen de la imaginación. Pero hay otros que vienen de Dios, encendidos en el corazón como una llama sagrada. No los inventaste. Sabes que fue Él quien sembró ese sueño en ti, un anhelo de servir, de amar, de transformar algo en esta tierra. Has guardado ese sueño durante años. Has orado, sacrificado, persistido. Pero el sueño sigue siendo solo eso, un sueño. A veces quieres rendirte, pero algo dentro de ti no te lo permite. Porque no es solo un deseo, es parte de ti. Señor, ¿cuándo se hará realidad mi sueño? ¿Cuándo viviré lo que sembraste en mi corazón? Si te haces esta pregunta, no estás solo. José, en la Biblia, también tuvo un sueño cuando era joven. Pero después de soñar que sería honrado, ocurrió lo contrario. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Fue acusado falsamente. Terminó en prisión. El sueño parecía completamente destruido. Pero 13 años después, ese sueño se cumplió exactamente como Dios lo había mostrado. José llegó a gobernar Egipto, y la promesa de Dios fue verdad, ni antes ni después, en el tiempo perfecto. A veces el sueño es enterrado para poder germinar. No está muerto. Está creciendo en silencio, donde no puedes verlo. Dios no olvida lo que sembró en tu corazón. Él no cancela lo que dijo. Pero antes de realizar el sueño a través de ti, quiere hacer algo en ti. Quiere enseñarte humildad, paciencia, perdón, firmeza interior. Para que cuando llegue el cumplimiento, no te destruya, sino te fortalezca. Un sueño de Dios siempre es más grande que tú. Si llega antes de tiempo, puede ser una carga en lugar de una bendición. Cree esto con todo tu ser. Si el sueño es de Dios, Él lo cumplirá. No necesitas forzarlo por tu cuenta. Tu parte es ser fiel, seguir orando, aprendiendo, amando, caminando, aunque no veas resultados. Dios está trabajando. Tal vez no por fuera, sino por dentro de ti. Como José, tal vez tu camino esté lleno de pruebas. Pero cada paso, aunque doloroso, te lleva al lugar donde tu sueño se hará realidad en el tiempo perfecto del cielo. Porque Dios no da sueños para dejarlos morir. Él da sueños para formarlos, completarlos, a su manera. En su momento. Hay lluvias que no caen del cielo, sino del corazón. Lluvias de tristeza, de pérdida, de presión diaria. No mojan la ropa, pero empapan el alma. Son frías, constantes, agotadoras. Y entonces miras al cielo, con lágrimas en los ojos, y susurras: Señor, ¿cuándo terminará esta lluvia? Ya no sabes cuántas veces has orado. ¿Cuántas veces has dicho estoy bien? Cuando por dentro todo está oscuro. La vida sigue, pero tú estás atrapado en un cielo gris que parece no tener fin. No necesitas que todos te comprendan. Solo anhelas una respuesta de Dios. Una palabra suave sería suficiente. Un rayo de sol bastaría para saber que la tormenta está por acabar. En la Biblia, Noé y su familia vivieron una lluvia de 40 días y 40 noches. Pero en realidad,
Pasaron más de un año dentro del arca antes de salir. La lluvia no era solo agua, era símbolo de aislamiento, prueba y espera. Y lo hermoso es, no importa cuán larga sea la lluvia. Siempre hay un arco iris al final. Dios no permite que la tormenta dure para siempre. La lluvia tiene un inicio, y también tiene un final. Y mientras esperas que salga el sol, quizás no te das cuenta que Dios está obrando en medio de las nubes. Él no solo espera a que pare la lluvia, Él la usa para transformarte. Tal vez estás aprendiendo a confiar cuando no sientes nada. Tal vez estás aprendiendo a ser fiel sin razones visibles. Tal vez estás orando no para cambiar el clima, sino para cambiar tu corazón. Cada lluvia tiene un propósito. Y también un límite. Dios no prometió que no habría tormentas. Pero sí prometió que Él estaría contigo en medio de ellas. No es un Dios que huye. Es un Dios que camina contigo, entre el trueno, el viento, la fatiga. Y un día, cuando creas que no puedes más, escucharás un susurro celestial que dice: la lluvia ha pasado. Ha llegado el tiempo de cantar. Cantares 2:11. Así que si hoy estás bajo la lluvia, no te caigas. Quédate firme. Cree. Levanta la mirada. Porque el mismo Dios que permitió esta lluvia, es el Dios que pondrá su mano para detenerla. Vivimos en un mundo de inmediatez. Estamos acostumbrados a la velocidad, comida rápida, internet veloz, respuestas en segundos. Y cuando enfrentamos un problema, queremos que Dios también actúe de inmediato. Lo más pronto posible. Pero entonces Él guarda silencio. Y se demora. No por un día o una semana, a veces por meses, incluso años. Señor, ¿por qué tardas tanto? Te necesito ahora mismo. Cuando duele, queremos sanidad inmediata. Cuando estamos atrapados, queremos una salida urgente. Cuando oramos, queremos ver resultados ya. Pero Dios no está sujeto al reloj. No se apresura por presión humana. Y lo más difícil de aceptar es que Él nunca se apura. Pero tampoco llega tarde. En Juan 11, cuando Lázaro enfermó, Marta y María enviaron un mensaje a Jesús. Pero Él esperó 2 días antes de ir. Cuando llegó, Lázaro ya había muerto. Todos decían: si hubieras estado aquí antes, esto no habría pasado. Pero Jesús no llegó antes. Llegó en el momento exacto para hacer algo mayor, no solo sanar, sino resucitar al muerto. Dios tarda. No porque no te ama, sino porque quiere hacer algo más grande que lo que tú esperas. Él no solo quiere arreglar tu situación. Quiere transformarte a ti. Y eso requiere tiempo. La Biblia está llena de esperas. Abraham esperó 25 años por un hijo. José esperó 13 años para ser liberado. Moisés esperó 40 años en el desierto antes de guiar al pueblo. Jesús mismo esperó 30 años para comenzar un ministerio de solo 3. Nadie espera sin dolor. Pero todos los que esperan fielmente, ven la gloria de Dios. Su demora no es olvido. Es preparación. Él trabaja en lo invisible. Acomoda detalles. Forma tu carácter. Si respondiera ahora, quizás perderías la bendición por la que estás orando. El milagro no está solo en el resultado, sino en el camino que Dios usa para llevarte allí. Así que, si hoy sientes que Dios se demora, recuerda. Él viene. No en tu tiempo, sino en el tiempo perfecto de Él. Cree que hay oraciones que tú crees olvidadas, pero que Dios está preparando con más detalle del que imaginas. Y cuando llegue, será más de lo que soñaste. Cuando la oración no es respondida. Cuando las circunstancias no cambian. Cuando el silencio de Dios se prolonga y el dolor crece, comienza a surgir una pregunta constante en el alma. Señor, ¿me estás poniendo a prueba? No queremos dudar de Él. Pero tampoco podemos ignorar el cansancio interior.
Una parte de nosotros sigue creyendo, pero otra parte empieza a romperse. Si esto es una prueba, parece demasiado larga, demasiado pesada, demasiado profunda. Y queremos saber, ¿por qué? ¿Y hasta cuándo? Prueba. Una palabra que suena dura, pero que en la Biblia aparece una y otra vez como parte fundamental del camino de fe. Abraham fue probado cuando Dios le pidió sacrificar a su único hijo. Job fue probado a través de la pérdida total. David fue probado durante años de persecución. Pablo fue probado por constantes persecuciones. Y el mismo Jesús fue probado en el desierto, no una sola vez, sino durante toda su vida. La prueba no es castigo. Es una oportunidad para que la fe se exprese, el corazón se purifique y la fidelidad se demuestre. Dios no prueba para destruirte. Prueba para edificarte. Así como el fuego no destruye el oro, lo refina. Así como las raíces no se fortalecen en brisas suaves, sino en tormentas. Así como el águila no aprende a volar en la comodidad, sino al ser empujada fuera del nido. Tal vez ahora no entiendas el propósito. Pero quizás esta prueba está profundizando tu alma, para que más adelante no te derrumbes. Está limpiando tu interior, para que lo que Dios sembró en ti florezca en el tiempo correcto. Cuando Él me haya probado, saldré como oro. Job 23:10. No es una frase bonita. Es el testimonio de alguien desgarrado por la pérdida, pero que aún confía en su Dios. Si hoy te preguntas si estás siendo probado, quizás la respuesta es sí. Pero también es posible que Dios te esté preparando para una nueva madurez. Él sabe que puedes resistir. No porque seas fuerte, sino porque Él estará contigo en el fuego. Dios no te observa desde lejos esperando que fracases. Él entra al horno contigo. Como hizo con los 3 amigos de Daniel en el horno ardiente, no para que se quemaran, sino para demostrar que Él nunca abandona. La prueba no es eterna, pero su fruto sí lo es. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Santiago 1:2. Porque después de resistir, serás más fuerte, más humilde, más santo, y más parecido a Cristo. Es una pregunta que muchos no se atreven a decir en voz alta, pero que resuena en el corazón. Señor, ¿te has olvidado de mí? ¿Alguna vez oraste con ilusión? ¿Confiaste con esperanza? Pero el tiempo pasó, y nada cambió. No hay señales, ni respuestas, ni movimiento. El silencio se convirtió en duda. ¿Seré demasiado insignificante? ¿Habrá otros más dignos? ¿Mis oraciones no cuentan? ¿O quizás simplemente, me olvidaste? En el Salmo 13:1, David exclamó: ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás? Para siempre, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Si el hombre conforme al corazón de Dios se sintió olvidado, tú no estás solo en ese sentimiento. Pero recuerda, los sentimientos no son la verdad. Dios no se olvida. Jamás. Es su naturaleza. Él ve todo, escucha todo y guarda cada lágrima tuya. ¿Acaso olvida la madre al hijo que amamanta? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Isaías 49:15. No es solo consuelo. Es una sentencia contra cada mentira del enemigo que te dice que has sido olvidado. La verdad es: cada oración que elevas, Él la oye. Cada lágrima que derramas, Él la guarda. Cada suspiro sin palabras, Él lo entiende. Puede que no veas respuesta aún, pero nada se pierde ante Él. Dios no te ha olvidado, te ha grabado. Isaías 49:16 dice: He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpido. No escrito en papel. No memorizado. Esculpido en sus manos, símbolo de acción, poder y cercanía. Tal vez te sientes olvidado, pero en realidad estás siendo sostenido. Tal vez no lo ves, pero Él te tiene en sus manos, sin apartar su mirada.
Él no solo recuerda tu nombre, recuerda tu sueño aún no cumplido. Tu oración que ya no repites. Tus deseos tan profundos que no puedes expresar. Dios es el que no olvida. Y Él recordará lo que te prometió, en el tiempo exacto que ha determinado para ti. Así que, si hoy preguntas, Señor, ¿te has olvidado de mí? Deja que la Escritura te responda. No. Nunca. Ni una sola vez. Él recuerda. Él sostiene. Él aún está obrando. Dios es un Dios que promete. Pero Él no promete como lo hace el hombre. No habla por hablar. No promete por emoción. Cuando Él dice algo, es verdad. Cuando Él declara, es seguro. Y sin embargo, nos preguntamos, si Él lo prometió, ¿por qué aún no se ha cumplido? He creído, he esperado, he obedecido, ¿por qué no veo su palabra hecha realidad? No estás equivocado al hacerte esas preguntas. Muchos en la Biblia también lo hicieron. Abraham recibió la promesa siendo anciano y esperó 25 años por su hijo. José soñó con Dios. Pero pasó 13 años en prisión antes de ver su sueño cumplido. El pueblo de Israel recibió la promesa de entrar a la tierra prometida, pero caminó 40 años en el desierto. La promesa no falló, pero el camino hacia ella fue largo, difícil y lleno de pruebas. Porque Dios no solo quiere que recibas la promesa, quiere que estés preparado para vivirla. Si recibes lo prometido sin haber sido transformado, puedes perderlo rápidamente. Por eso la espera no es retraso, es formación. Habacuc 2:3 dice: aunque la visión tardare, espérala. Porque sin duda vendrá, no tardará. Dios no olvida lo que prometió. Aunque tú estés cansado, aunque ya no ores con el mismo fervor, Él recuerda. Él es fiel. Él no olvida. No cambia de parecer. No cancela. No rompe su palabra. El mundo puede cambiar. Las personas pueden fallar. Pero el que empezó la buena obra en ti la completará perfectamente. El que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Si hoy estás entre la promesa y su cumplimiento, debes saber que no estás olvidado. Estás siendo preparado para recibir algo eterno. Todo lo que Él ha dicho, llegará a su hora, ni antes ni después. Y cuando llegue, sabrás que cada lágrima que derramaste, cada oración silenciosa, cada vez que estuviste a punto de rendirte, valieron la pena. No siempre nos comparamos. Pero cuando llevamos mucho tiempo esperando, y vemos que otros reciben lo que anhelan, el corazón empieza a doler. Señor, yo también oro como ellos. También soy fiel. También te amo, ¿por qué ellos sí, y yo no? Es difícil alegrarse cuando uno está herido. Difícil bendecir a otros cuando aún no ves cumplida la promesa en tu vida. A veces, la alegría de otros se vuelve una tristeza silenciosa en el alma. No es envidia. Es dolor. Ves a otros casarse, tener hijos, comprar casa, ser sanados, prosperar, ver milagros. Y tú, aún esperas. Y la pregunta se asoma. ¿Será que Dios los ama más que a mí? ¿Será que no soy lo suficientemente bueno? Pero la Biblia dice: el Señor ama a todos los justos. Dios no hace acepción de personas. Dios no te compara. Él trabaja según su plan único para ti. El retraso en tu vida no es fracaso, es una preparación personalizada, según tu propósito, tu carácter y tu llamado. Como cada semilla tiene su estación. Algunas flores brotan en primavera, otras en invierno. No estás atrasado, solo no floreces al mismo tiempo que otros. Jesús contó una parábola sobre trabajadores contratados a distintas horas del día, unos temprano, otros al mediodía, otros al final del día. Pero todos recibieron su recompensa. Eso enseña que
No importa cuándo empieces, sino que seas fiel donde Dios te ha puesto. Si ves que otros reciben bendición, no pienses que Dios te olvidó. La bendición de ellos es prueba de que Dios está obrando. Deja que su alegría sea esperanza para ti. Dios no tiene una sola bendición. Tiene tesoros ilimitados para cada uno. Nadie te puede quitar tu parte, porque tu porción fue escrita con tu nombre. Tal vez estás esperando algo más profundo, más duradero. Y lo que se construye despacio, es difícil de derribar. No temas si otros llegan primero. Cuando sea tu momento, Dios te dará algo perfecto, exacto y abundante. Hay momentos en la vida en los que no pedimos nada grandioso. Solo queremos ser liberados. Liberados del dolor que no se va. Liberados de los pensamientos que nos atan. Liberados de una vida que parece girar en círculos. No pedimos fama, ni riquezas, solo libertad. Y cuando día tras día seguimos encadenados por lo invisible, suspiramos y decimos: Señor, ¿cuándo seré libre? Como el pueblo de Israel en Egipto, esclavos durante 400 años. Clamaron. Gritaron. Y pensaron que Dios ya no escuchaba. Pero un día, Dios le dijo a Moisés: He visto la aflicción de mi pueblo. Conozco su dolor. Y he descendido para librarlos. Éxodo 3, 7-8. La liberación siempre está en el corazón de Dios, pero llega en su tiempo, no en el nuestro. Puede que no sepas cuándo, pero debes saber esto. Dios te ha escuchado. Dios te ha visto. Y Dios actuará. No hay cadena que su poder no pueda romper. No hay situación demasiado complicada para Él. Dios no solo quiere que vivas, quiere que vivas libre. Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Juan 10:10. A veces, la liberación no llega como un rayo del cielo. Llega paso a paso, con cada acto de obediencia, cada perdón que decides dar, cada decisión de soltar. Dios puede obrar en un instante, sí. Pero también camina contigo en cada pequeño paso de sanidad. Y eso también es liberación, lenta, pero firme. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Éxodo 14. 13. Cuando ya no puedes clamar, permanece firme. Cuando no ves salida, recuerda, Él abrió camino en el Mar Rojo. La liberación llegará. No porque lo merezcas, sino porque Él es el libertador. Cada persona guarda un sueño en lo más profundo del corazón, algo hermoso, sagrado, que sentimos que Dios mismo plantó en nosotros desde temprano. Ese sueño puede ser servir, sanar, triunfar, amar. O seguir un camino único que arde en el alma. Pero los años pasan, y el sueño aún no se cumple. He orado, he renunciado, he perseverado, ¿por qué mi sueño sigue siendo solo una esperanza lejana? Señor, ¿de verdad fuiste tú quien me dio ese sueño? Y si lo fuiste, ¿cuándo llegará? La Biblia nos cuenta la historia de José, un joven que soñó siendo apenas un adolescente. Vio que sus hermanos se inclinaban ante él. ¿Y luego qué vino? Traición. Foso. Esclavitud. Prisión. Olvido. Cuanto más grande el sueño, más profunda la prueba. Y puede parecer que Dios ha cancelado la promesa. Pero no, Él está preparando tu interior para sostener lo que vendrá. José no dejó que la oscuridad apagara su fe. Y cuando llegó el tiempo de Dios, en un solo día, fue elevado a gobernador de Egipto. Dios no olvida. Solo que Él quiere que el sueño se cumpla cuando estés listo, y cuando Él pueda glorificarse a través de ti. A veces, el mayor obstáculo no es Dios, es nuestro temor y nuestra falta de preparación. Aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2. 3. Cuida ese sueño como una semilla santa. Tal vez hoy esté enterrado, oculto, sin señales,
pero Dios lo está regando con tus lágrimas, fortaleciéndolo con fuego, y cuando llegue el tiempo, florecerá. No entierres tu sueño por heridas del pasado. No digas que no es para ti. Si ese sueño viene de Dios, vivirá, crecerá y se cumplirá en su tiempo perfecto. Hay temporadas en la vida en las que sentimos que vivimos bajo una lluvia interminable. Lluvia de problemas que no cesan. Lluvia de malas noticias, pérdidas, decepciones, rupturas. Lluvia de espera larga sin respuesta. Despiertas cada día y ves nubes negras otra vez. No sabes qué nuevo golpe vendrá. No sabes cuánto más podrás soportar. Y entonces suspiras y preguntas: Señor, ¿cuándo terminará esta lluvia? No eres el único que ha hecho esa pregunta. En los Salmos, David clamó muchas veces: ¿Hasta cuándo, Señor, cuándo encontraré descanso? Y en Ezequiel, el pueblo de Israel decía: Nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza ha desaparecido. La lluvia, espiritualmente, representa prueba, dolor, oscuridad. Pero también es necesaria para que la semilla crezca. Sin lluvia, no hay vida. Sin lluvia, no hay cosecha. La lluvia que atraviesas no es inútil. Aunque te sientas agotado, frío y sin esperanza, Dios está usando esa misma lluvia para regar lo que aún no ves. Los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Romanos 8. 18. Cada gota que cae, limpia lo que no pertenece a tu vida. Cada tormenta, permite que su poder se perfeccione en tu debilidad. Cada noche lluviosa, fortalece tus raíces espirituales. Para que tu fe no dependa del sol, sino del Dios eterno. Y llegará el momento en que el cielo se despeje. Su enojo dura solo un momento, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Salmo 30, 5. Dios no dejará que llueva para siempre. Él tiene un momento para calmar la tormenta, como cuando Jesús reprendió al mar. Calla, enmudece. Y al instante todo quedó en calma. La lluvia de tu vida también tendrá fin. Tal vez no hoy. Pero llegará el día en que mirarás atrás y dirás: esa lluvia hizo crecer mi fe. Gracias a la tormenta, descubrí que Dios era mi refugio. Cuando la espera se alarga, el corazón comienza a cansarse. No porque falte fe, sino porque el silencio se vuelve pesado, como si el alma comenzara a romperse. No queremos rendirnos, ni rebelarnos. Solo, queremos saber cuánto más debemos esperar. Señor, ¿me estás escuchando? ¿Estoy en el camino correcto? ¿Qué estás haciendo, que no puedo ver nada? Esperar no es fácil. Especialmente cuando has obedecido, has sido fiel, has renunciado a mucho, y aún así no hay respuesta. Entonces llegan las dudas. ¿Y si entendí mal lo que Dios quería? ¿Y si Él cambió de plan? ¿Y si me olvidó? Pero escucha esto, en toda la Biblia, no hay nadie que haya esperado en Dios y haya sido abandonado. Abraham esperó, y tuvo una descendencia como las estrellas. José esperó, y fue elevado como gobernador. David esperó, y fue ungido como rey. Jesús esperó, y resucitó en gloria. Dios no toma a la ligera tu espera. Cada segundo de espera es un ladrillo en la casa de tu fe. Cada día de paciencia te acerca al propósito eterno. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Isaías 40 horas y 31 minutos. Puede que la pregunta ¿cuándo? No tenga respuesta inmediata. Pero hay algo seguro. Dios está obrando, aunque no lo veas. Él está transformando tu corazón. Moviendo cosas invisibles. Tocando vidas que aún no conoces. Y acomodando todo para que llegue en el momento justo, con la persona correcta, en el lugar perfecto.
No temas la espera. La espera es la escuela de la confianza. Es donde aprendes a caminar no por vista, sino por fe en el Dios fiel. Dios nunca llega tarde. Nunca olvida. Nunca se equivoca. Hay un temor silencioso en el corazón del que espera, no solo por la demora, sino por la incertidumbre. ¿Y si lo que estoy esperando no está en los planes de Dios? ¿Y si estoy esperando algo que Él nunca prometió? Ese miedo deja un vacío. A veces llega la ira, no contra Dios, sino contra uno mismo por haber creído, por haber esperado, por haberse aferrado tanto tiempo. No queremos perder lo que ya invertimos. Nos duele soltar algo que llevamos años abrazando. Y comenzamos a dudar, no solo del sueño, sino incluso del carácter de Dios. Pero detente un momento. Dios no es quien planta esperanzas para luego aplastarlas. Él no da promesas solo para retirarlas en silencio. Si lo que esperas es bueno, alineado con su palabra, nacido del amor y la obediencia, muy probablemente Él mismo sembró esa semilla en ti. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Salmo 37. 4. La clave está en deleitarse en Dios, no en aferrarse a nuestros propios planes. Cuando estás verdaderamente unido a Él, tus deseos comienzan a alinearse con los de Él. Si estás esperando algo y tu alma se siente pesada, ven ante Él y ora. Señor, ¿me estoy aferrando a algo que no es para mí? Si esto es tuyo, confírmamelo. Si no, dame fuerza para soltar. Esperar no es aferrarse ciegamente. A veces, Dios nos enseña a soltar para darnos algo mejor. Hay sueños que son buenos, pero no son para ti. Y hay cosas que parecen imposibles, pero son exactamente lo que Él ha preparado. La fe verdadera no es aferrarse a todo lo que uno quiere. Es aferrarse a Dios, incluso cuando hay que soltar lo que uno pensó que venía de Él. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo el que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Juan 15:2. Tal vez estás siendo podado. Tal vez tu sueño está siendo probado. Pero si permaneces en Él, entonces todo lo que no viene de Dios caerá, y lo que es tuyo permanecerá. No temas hacer preguntas difíciles. No temas que no llegue eso que esperas. Porque si perteneces a Dios, lo que Él ha determinado para ti, no se perderá. A veces pensamos que esperar es un tiempo vacío, como si Dios estuviera quieto, sin hacer nada. Pero la verdad es que, Dios nunca deja de obrar. Aunque no veas, no sientas, no escuches, Él sigue trabajando. Entonces, ¿qué está haciendo Dios mientras tú esperas? Está preparando lo que pediste. Muchas cosas no llegan aún porque Dios está ordenando todo lo que las rodea. Puede que esté preparando a otras personas, abriendo caminos, organizando situaciones que ni imaginas. Dios no entrega bendiciones a medias. No te llevará a una puerta que no está lista para ti. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Está moldeando tu corazón. No puedes entrar en la promesa si tu corazón aún no está listo. En el desierto, Dios no solo guió a Israel, los formó, en obediencia, fe y humildad. Quizá tú también estás siendo entrenado en paciencia, gratitud o confianza radical. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1. 2-3. Está protegiéndote de lo incorrecto. Algunas puertas están cerradas porque Dios te está cuidando. Si lo que esperas se da fuera de tiempo, podría destruirte o hacerte perder algo más valioso. Esperar también es una expresión de su misericordia. Está fortaleciendo tu fe. Nada fortalece más la fe que esperar en la oscuridad sin rendirse. Cada día que eliges creer, avanzas. Cada vez que dices sigo confiando en ti, el reino de las tinieblas tiembla.
Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. No estás esperando en vano. Cada momento de espera es una adoración viva al Dios fiel. Hay noches en que te preguntas en silencio. Mis amigos ya tienen familia, hijos, carreras estables. Y yo, sigo esperando. ¿Estaré perdiendo los mejores años de mi vida? Es un dolor muy real, el dolor de sentir que te estás quedando atrás. Miras atrás y ves tu juventud consumida en oraciones aún sin respuesta. Ves que el tiempo no se detiene. Sientes que la vida avanza, sin ti. Y entonces llega la duda. ¿Me equivoqué de camino? ¿Estoy esperando algo que nunca vendrá? Pero recuerda esto. Ningún año está perdido cuando lo entregas a Dios. Él puede hacer en un solo año más de lo que tú podrías lograr en 10 por tus propias fuerzas. Y os restituiré los años que comió la langosta. Joel 2:25. Dios es capaz de redimir el tiempo que creías perdido. No devolviéndote al pasado, sino llenando tu presente con una gracia sorprendente. Mira los ejemplos en la Biblia. Moisés comenzó su llamado a los 80 años. Sara dio a luz a los 90. Eliseo pasó años en silencio antes de ser usado con poder. Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, tras 3 décadas de anonimato. El tiempo en las manos de Dios no se pierde, se madura. Y cuando Él entrega una promesa, llega en el momento justo. Con la persona adecuada y en perfecta plenitud. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Eclesiastés 3:11. No dejes que el mundo apresurado te haga sentir atrasado. No vive según el reloj de la sociedad, vive según el tiempo del Creador. Si hoy aún estás esperando, ora así. Señor, ayúdame a vivir con propósito mientras espero. Enséñame a contar bendiciones, no años. La juventud no es solo una etapa de edad, es donde hay gozo, paz y esperanza. Y si estás viviendo en la presencia de Dios, no has desperdiciado ni un solo segundo. A veces, en lo profundo del alma, susurramos. Debí haber actuado antes. No debí dudar. Desperdicié la oportunidad que Dios me dio, y ahora ya no hay vuelta atrás. Ese pensamiento se convierte en una condena silenciosa, suspendida sobre el corazón. Miras atrás y ves momentos de indecisión, de miedo, de desobediencia. Y te preguntas, ¿Dios aún querrá usarme? ¿Puedo comenzar de nuevo, o ya todo terminó? La buena noticia es esta: Dios no está limitado por el tiempo como nosotros. Él no solo inicia cosas, también es el Dios que restaura. Que reabre caminos cerrados. Haré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Isaías 43 horas y 19 minutos. Aunque hayas perdido un momento específico, Él puede crear uno nuevo. No te saca de su plan por tropezar, demorar o temer. Es un Padre lleno de gracia, espera tu regreso y camina contigo hacia adelante. Piensa en Pedro. Negó al Señor 3 veces. Pero Jesús no lo rechazó. Al contrario, fue a su encuentro, lo perdonó y lo restauró, y luego lo usó con más poder que antes. Lo que tú llamas demasiado tarde, Dios lo llama momento perfecto para comenzar de nuevo. Quizá perdiste una oportunidad. Pero no perdiste a Dios. Y si todavía lo tienes a Él, todavía tienes esperanza. Jehová cumplirá su propósito en mí. Salmo 138. 8. Lo importante no es si empezaste temprano o tarde, sino si respondes cuando Él te llama hoy. Dios no busca perfección, busca un corazón dispuesto a caminar ahora. No dejes que el pasado te encadene. Cree que Dios sigue escribiendo tu historia, incluso después de los capítulos que creíste cerrados. Cuando has esperado mucho, llega el momento en que te preguntas: ¿será que aún no es tiempo de actuar? ¿Y si Dios ya abrió el camino y yo no lo vi? Muchos que aman a Dios se hacen esta pregunta, porque no quieren adelantarse, ni quedarse atrás. Solo quieren caminar en el tiempo perfecto de Dios.
Pero, ¿cómo reconocer el tiempo de Dios? La Biblia no da un calendario exacto, pero Dios nos deja señales espirituales si lo buscamos sinceramente. Paz profunda en el corazón. Y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. Colosenses 3:15. Cuando llega el momento señalado por Dios, una paz indescriptible llena tu ser. Aunque haya desafíos, sientes una confianza tranquila, firme. La paz no viene porque todo va bien, sino porque sabes que Él está contigo. Confirmación en la palabra. Dios nunca se contradice. Si lo que quieres hacer va en contra de la Biblia, no es tiempo de Dios. Pero si al leer su palabra, sientes que ilumina tu camino actual, es señal de que Él está guiando. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119. 105. Confirmación a través de otros creyentes. Dios a veces usa personas piadosas, pastores, amigos espirituales, para afirmar lo que ya puso en tu corazón. No reemplazan la voz de Dios, pero confirman lo que ya estás oyendo. Puertas abiertas que tú no podrías abrir. Cuando es el tiempo de Dios, Él abre caminos que tú no podrías forzar. Oportunidades aparecen, conexiones se forman. Eventos se alinean sin tu esfuerzo. La mano invisible de Dios se vuelve evidente. Un llamado persistente en tu interior. No una emoción pasajera, sino un impulso constante que no desaparece. Es esa voz suave pero firme que te invita a dar un paso de fe. Recuerda, el tiempo de Dios no siempre es cuando todo parece fácil, sino cuando su voluntad se manifiesta con claridad. Puede haber lucha, pero si Él está contigo, ese es el momento de avanzar. Este es el temor más profundo de quien espera. ¿Y si espero y no pasa nada? ¿Y si todo termina en silencio? ¿Y si puse mi esperanza en algo equivocado? Ese miedo no grita, pero susurra. Estás perdiendo el tiempo. Nadie te escucha. No habrá milagros. Pero escucha esto, esperar en Dios nunca es en vano. Porque Dios no mide los resultados por lo visible, sino por lo que ocurre dentro del corazón. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Romanos 8:25. Primero ocurre el fruto interior, luego el exterior. Dios siempre trabaja en ti antes de trabajar a través de ti. Tu corazón se ablanda. Tu fe crece. Aprendes a adorar en el desierto. Reconoces su voz, no con oídos, sino con el alma. Eso no es esperar en vano, es crecimiento silencioso. El resultado puede llegar en otra forma. A veces esperas una puerta abierta, pero Dios construye un nuevo camino. Pides sanidad, pero Él te da fuerza sobrenatural. Pides algo pequeño, y Él responde con algo mayor, de una forma inesperada. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Isaías 55:8. No ver el fruto no significa que no exista. Una semilla no brota en un solo día. Debe estar bajo tierra, invisible, pero viva. Esperar es aceptar que Dios está obrando en lo invisible. Esperar también es un fruto en sí mismo. A veces, Dios no quiere que recibas algo, sino que te conviertas en alguien. Y el proceso de esperar te transforma a su imagen. No sales igual, sales más fuerte, más firme en la fe. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Isaías 49:23. El fruto no siempre es un milagro exterior. A veces, el verdadero resultado es un alma en paz, un corazón firme, y una vida que confía aunque no vea. Has esperado, y a veces has sentido que esperaste demasiado. Has orado, y algunas veces dudaste si alguien escuchaba. Has mantenido la fe, pero a ratos parecía que solo abrazabas el aire. Has llorado en silencio, en noches largas sin respuesta. Has visto tu vida como un cuarto cerrado, con un reloj que no se detiene. Pensaste, ya perdí mi oportunidad.
Me equivoqué. Dios ya no me mira. No tengo más opción. Pero la verdad es, Dios nunca ha apartado su mirada de ti. No ha dormido. No se ha ido. Él ha visto cada lágrima. Ha oído cada suspiro. Sabe que has estado cansado, con dudas, temblando, pero aún esperando en Él. Y eso es fe verdadera. No fe cuando todo va bien, sino fe cuando el cielo está oscuro, la promesa lejana. Y tú eliges creer. Esperar no mata sueños, los purifica. Dios no te hace esperar como castigo. Te hace esperar para que tu amor por Él crezca más que tu deseo de salir del desierto. Quiere que ames al dador, no solo al regalo. Quiere que anheles su presencia, más que un final feliz. A veces guarda silencio, no porque esté ausente. El maestro guarda silencio durante el examen. Dios no te ha dejado. Está contigo en la prueba de fe. A veces no responde porque su presencia misma es la respuesta. Creías esperar por algo, pero estabas aprendiendo a vivir con aquel que siempre espera por ti. Si aún estás esperando, estás en el lugar donde Él obra con más poder. Ninguna semilla crece mejor que en lo profundo de la tierra oscura. Ninguna fe se fortalece tanto como la que nace en la demora. No estás perdiendo el tiempo. Estás siendo preparado, moldeado, impregnado del aroma de la vida. Recuerda, el Señor no tarda, sino que llega justo a tiempo. 2 Pedro 3:9. Él vendrá. Está viniendo. Nunca ha dejado de moverse. Un día mirarás atrás y verás. Cada oración fue escuchada. Cada lágrima recogida. Cada año perdido fue en realidad preparación. El tiempo de Dios nunca falla. Y tú nunca estuviste solo. Si estás esperando, sigue firme. Sigue creyendo. Sigue amando al que ha estado contigo, incluso cuando no lo sentías. Porque un día, cuando el viento se calme, la tormenta pase y la oscuridad huya, lo verás frente a ti. Y con una mirada llena de ternura, Él te dirá: siempre estuve aquí. Vi tu corazón. Ahora es el momento. Entra en lo que he preparado para ti.